Hay que admitir que los submarinos son increíblemente fascinantes. Estas máquinas pueden ser enviadas a las partes más profundas del océano y permanecer bajo la intensa presión del agua durante meses. Incluso las personas que no tienen interés en la guerra o en la historia marítima encuentran estos barcos extremadamente fascinantes, yo incluido. No puedo imaginar lo que debe ser enviado a una misión submarina y permanecer encerrado en estas diminutas máquinas durante semanas o meses. Me volvería loco. En cualquier caso, esto es una realidad para muchas personas, pero si la claustrofobia no fuera suficiente para hacer que la sangre bombee, una realidad aterradora es que muchos submarinos militares se pierden para siempre en el mar después de perder contacto con los trabajadores en tierra, o son derribados por fuerzas enemigas. El problema es que muchos de estos restos permanecen sin descubrir durante años, a veces décadas. Hoy vamos a echar un vistazo a las misteriosas desapariciones de 5 submarinos. Antes de empezar, asegúrese de darle al botón de me gusta y de tocar la campana de notificación para ver más videos. El USS Greyback. El USS Greyback tardó más de 75 años en ser localizado después de haber desaparecido en la Segunda Guerra Mundial sin dejar rastro. El submarino estadounidense se hundió mientras realizaba una misión militar, pero los equipos de rescate y los militares no pudieron encontrar ningún rastro de la nave durante más de 7 décadas. Los familiares de los que iban a bordo se preguntaron qué podría haber pasado con sus seres queridos y sabemos que al menos 80 miembros de la tripulación perdieron la vida aquel fatídico día. No sería hasta junio de 2019 que el submarino sería finalmente localizado después de todo este tiempo. Los restos del submarino fueron encontrados en la costa de Okinawa, en Japón. Quizás les sorprenda saber que durante la Segunda Guerra Mundial se perdieron 52 submarinos y que solo se han recuperado unos 6. Aunque hayamos tenido pruebas de dónde se encontraba este submarino por última vez, las corrientes del fondo del océano pueden arrastrar fácilmente un submarino lejos de su trayectoria, llevándolo posiblemente a decenas o incluso cientos de millas de su última ubicación conocida. Así ocurrió con el USS Greyback. En el momento en que se perdió el submarino, habría sido imposible para las fuerzas estadounidenses localizar el barco. Creían que el submarino se había hundido en aguas japonesas y los investigadores estaban en lo cierto. Teniendo en cuenta lo difícil y peligroso que era el clima político de la época, el personal de rescate de los Estados Unidos no podía entrar en el territorio enemigo sin arriesgarse a ser atacado o capturado. Esto significaba que casi todos los barcos o submarinos perdidos permanecerían abandonados durante incontables décadas. Una vez finalizada la Guerra Fría, las tensiones entre Estados Unidos y otros países comenzaron a disminuir. Esto permitió a las tropas estadounidenses continuar la búsqueda de muchos de sus buques marítimos perdidos. Al final, el submarino fue encontrado a unos 463 metros bajo la superficie del océano. Se cree que el barco se hundió probablemente el 28 de enero de 1944. Misterioso submarino japonés frente a Hawái. Este es uno de los descubrimientos de submarinos más extraños, pero ayuda a mostrar lo lejos que han llegado los Estados Unidos y Japón en términos de enmendar sus diferencias a lo largo de los años. En agosto del 2013, Estados Unidos encontró los restos de un submarino de la Armada Imperial japonesa. El barco fue encontrado a poca distancia de la costa de Oahu y fue localizado por pura casualidad. El destino quiso que un equipo de investigadores fuera enviado a la zona para investigar los antiguos pueblos que habían vivido allí hace muchos años. Mientras cartografiaban y documentaban el lugar, se toparon con el submarino abandonado y naufragado. El naufragio supuso una gran revelación tanto para Estados Unidos como para Japón, ya que la nave había estado desaparecida durante incontables décadas. Cuando se investigó más a fondo, el equipo no pudo determinar específicamente qué tipo de submarino era. Estaba muy dañado, lo que lo hacía casi irreconocible.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Japón eran rivales acérrimos. Esto provocó innumerables conflictos en el mar y en la tierra. Pearl Harbor era una de las mayores bases navales estadounidenses en el Pacífico, cuando los japoneses decidieron llevar a cabo un ataque que viviría en los corazones de los estadounidenses durante muchas décadas. Como las tensiones eran elevadas, muchos submarinos hundidos en esa época permanecerían sin identificar hasta hace poco. Este submarino fue uno de ellos. Existen dos posibilidades para la identificación del barco y se trata de un I-23 o un I-400. Pero no lo sabemos con seguridad. Los investigadores trataron de determinarlo utilizando robots submarinos, pero los resultados no demostraron gran cosa. Al final descubrieron que la parte delantera del barco había sido gravemente dañada por los torpedos, lo que probablemente explica por qué estaba en tan mal estado. Aunque no fue el descubrimiento ni el final feliz que esperaban los investigadores, por fin se puso fin a un misterio que había atormentado a las autoridades japonesas durante más de 7 décadas. El submarino de pesca Pearl frente a Panamá. ¿Tenías idea de que había submarinos en el siglo XVIII? Yo tampoco. El primer submarino fue construido en 1776 por un inventor estadounidense llamado David Bushnell. Llamó a su creación Tortuga. En el siglo XIX, otro modelo fue creado por un inventor francés, que llamó a su máquina Nautilus, inspirándose en las famosas novelas de Julio Verne. El submarino de esta historia no es tan antiguo, pero fue construido en algún momento entre 1863 y 1866 por un alemán americano llamado Julius Kroll en Nueva York. Julius ganaba mucho dinero con la venta de perlas y siempre se le ocurrían nuevas ideas para sacarlas al mercado con mayor facilidad. Esto le llevó a desarrollar un submarino especialmente diseñado para ir al fondo marino y recoger perlas. Su plan probablemente habría sido un éxito si hubiera conocido la ya famosa idea de la enfermedad de descompresión. Por si aún no lo sabe, se trata de una enfermedad que puede acabar con la vida de los buceadores si salen a la superficie del agua demasiado rápido. La presión en el fondo del océano es una locura y tiene efectos locos en tu cuerpo. Si vuelves a la superficie demasiado rápido, la presión del gas puede acumularse en tus venas y tener consecuencias fatales. Esta misteriosa enfermedad fue la causa de que el submarino llamado el Explorador estuviera abandonado durante años. En su momento, todo el mundo pensó que el submarino estaba maldito, así que lo dejaron en los bancos de la Costa de las Perlas de Panamá y nunca más lo volverían a utilizar. Hoy en día entendemos que esta misteriosa enfermedad podría haberse evitado fácilmente si los buzos hubieran tomado las debidas precauciones. Desde el 2001, el barco se considera una reliquia de la Segunda Guerra Mundial, ya que fue identificado erróneamente como un submarino militar. Sin embargo, recientemente se ha descubierto la verdad sobre esta increíble máquina. Hoy en día sigue cerca de Panamá, y los turistas suelen pasar por allí para hacerse fotos con él y publicarlas en Instagram. Vaya cómo han cambiado los tiempos. El submarino del Imperio Alemán. Durante la Primera Guerra Mundial, la Marina Imperial Alemana construyó un gran número de submarinos, 360 para ser exactos. Sabemos que 40 de ellos se perdieron en el mar o se hundieron cerca de la costa británica tras ser alcanzados por los enemigos. La mayor parte de esos naufragios nunca se encontraron y se perdieron innumerables vidas en estos desastres. Sin embargo, uno de los submarinos reside frente a la costa de Kent y todavía se puede acceder fácilmente a él en la actualidad. Lo que hace que este submarino sea más singular es que no se hundió durante la guerra, sino que consiguió naufragar mientras se dirigía a su destino. Cuando la guerra estaba llegando a su fin, los alemanes debían entregar un V-122 y otras armas al gobierno británico. El V-122 se hundió mientras se dirigía a un desguace. Una fuerte tormenta hizo que el barco chocara contra un banco de arena cerca de la desembocadura del río Medway, a donde está aún hoy.
El barco fue desguazado por los lugareños, que utilizaron partes del mismo para reparar o construir todo tipo de aparatos o máquinas. El submarino no es más que un cascarón de lo que fue, ya que la gente lo despojó de todas las piezas valiosas que pudo encontrar. Lo que hace interesante a este submarino es que cualquiera puede acceder a él cuando las mareas están bajas. Se encuentra justo al lado de la costa del río, lo que significa que es un punto de interés para los niños y los fotógrafos aficionados que pasan por la orilla y visitan el submarino a menudo. No sabemos por qué el gobierno nunca lo recuperó, pero al día de hoy sigue descansando en el banco de arena. Hay rumores de que algunos de los submarinos V-122 restantes pueden llegar a ser colocados en un museo o conservados de alguna manera. Pero es seguro decir que es demasiado tarde para este. Está demasiado deteriorado y ha sido despojado de todos sus componentes principales. Es una causa perdida a este punto. El barco de la catástrofe nuclear rusa. Los rusos no repararon gastos durante la guerra y siguieron invirtiendo grandes cantidades de dinero en la armada, incluso en tiempos de paz. Muchos de sus submarinos construidos en la década de 1960 permanecían activos hasta 1989, cuando fueron reemplazados o puestos fuera de servicio. El problema con la mayoría de estos submarinos es que contienen residuos radioactivos que pueden suponer una grave amenaza para las personas, la fauna o el océano y el agua potable. Muchos de sus submarinos están llenos de hasta 1 tonelada de combustible nuclear. Muchos de los submarinos también se construyeron con reactores nucleares en su interior para que pudieran funcionar durante kilómetros aparentemente interminables mientras recorrían el fondo del océano. Esto supuso un gran salto en la ciencia y ayudaría a los rusos a llevar a cabo todo tipo de misiones difíciles, pero es mortal para el medio ambiente. Esto significa que la mayoría de los submarinos nucleares hundidos han estado en el fondo del océano durante muchas décadas, ya que la mayoría de los buzos tienen demasiado miedo de acercarse a ellos. Muchos de los submarinos restantes están retenidos en los puertos y esperan ser desguazados adecuadamente y utilizados para futuros proyectos. Lo interesante del K-159 es que se construyó con pontones flotantes, que los sacarían a la superficie en caso de un desastre. En 2003, el K-159 había realizado su último viaje y se dirigía a un astillero cuando se produjo un desastre fatal. A 3 hombres se les encomendó la tarea de entrar al K-159, que había estado abandonado durante muchos años. Se les pidió que ayudaran a llevar el submarino a la costa. Fue entonces cuando se produjo el desastre. Mientras el submarino era remolcado al puerto, varios de sus sellos fallaron. Eso significó que el agua entró en el submarino y cobró la vida de 2 de los hombres. Solo uno de ellos pudo sobrevivir, pero incluso él estaba en mal estado. Se ha calculado que la destrucción del K-159 podría costar al gobierno un mínimo de $300 millones. Si tuvieran que deshacerse de los residuos radiactivos adecuadamente. Por ello, ha permanecido abandonada durante años. Todavía hoy, hay cientos, quizás miles de submarinos que se encuentran en los puertos navales de todo el mundo. La verdad es que ya no sabemos qué hacer con ellos. Teniendo en cuenta lo avanzadas que son estas máquinas, es una pena que se dejen pudrir en las aguas del océano. ¿Quién sabe? Tal vez en el futuro se puedan utilizar para llevar a los turistas en aventuras alrededor del mundo. Dinos, ¿has estado alguna vez en algún submarino? Si es así, ¿qué te ha parecido? Imagínate pasar incontables semanas o meses dentro de una de estas diminutas máquinas, en las profundidades del océano. Me volvería loco. Además, dinos, ¿qué harías con estos submarinos sobrantes? ¿Los desecharías? ¿Los venderías? ¿O los dejarías ahí por si algún día los volvieras a necesitar? No hay respuestas incorrectas, así que cuéntanos tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Asegúrate de darle al botón de me gusta y de tocar la campana de notificación para ver más videos.